Si has trabajado o trabajas en el sector de manufactura o servicios industriales, sabrás que gran parte de los sistemas de control son desarrollados por empresas norteamericanas o europeas, y dichos sistemas muchas veces son utilizados para controlar procesos muy complejos. Estos procesos, algunas ocasiones, no son modelados matemáticamente, por lo que sus sistemas de control tienen que ser robustos para evitar malos funcionamientos o accidentes que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores. Pero ¿cómo surgen estos sistemas? Imagina que tienes un proceso que debe ser controlado. Vamos a asumir por simplicidad que es un motor de corriente directa y de él conocemos su modelo matemático, del cual requerimos algunos parámetros físicos y de medir 3 variables. Ahora imagina que por alguna razón el motor tiene un nuevo parámetro físico que representa a las no linealidades que lo afectan. Por ejemplo, cargas excéntricas, perturbaciones, una fuente de calor, etc. Tal vez podríamos asumir que es posible calcular dicha variable y utilizarla en el sistema de control para lograr un correcto funcionamiento del motor. Sin embargo, se nos ocurre que en vez de estimar todos los parámetros individualmente, mejor los juntemos en una sola variable. ¿Por qué hacemos esto? Porque si usáramos este modelo matemático, deberíamos conocer al menos a la matriz de entradas, tal como lo hicimos en la lección anterior. Pero si consideramos que no conocemos absolutamente nada del sistema, es más simple usar un modelo donde asumimos que todos los fenómenos físicos se encuentran dentro de este parámetro específico, y la matriz de entradas, aunque parezca una variable que debemos calcular, solo la estimamos en función de una deducción empírica en el sistema. Por ejemplo, aunque desconocemos el modelo dinámico del motor, asumimos que tiene 3 variables, aunque podría tener más, pero esas son las que nosotros empíricamente creemos que existen y también las vamos a medir. Esto significa que podemos asumir que su entrada es un voltaje suministrado al circuito eléctrico del motor. Por lo tanto, el modelo dinámico que proponemos tiene parámetros desconocidos asociados a cada una de las variables, mientras que su matriz de entradas solamente considera que suministra un voltaje al motor. Entonces, si ya tenemos un modelo generalizado del sistema, definimos un segundo modelo donde los fenómenos físicos serán una estimación de los establecidos en el primer modelo. A estos 2 parámetros los llamaremos dinámica no modelada. Una es la real y otra es la que vamos a estimar. El resto serán los mismos parámetros que vamos a estudiar poco a poco. Para no confundirnos entre los modelos, vamos a nombrarlos como modelos 1 y 2. El primero es el modelo dinámico real, el que desconocemos pero existe, y el segundo es la estimación que vamos a calcular para controlar al sistema. Pero ¿cómo calculamos el término si no conocemos absolutamente nada del sistema? Bueno, lo primero y lo que siempre hacemos es establecer el objetivo de control, que básicamente es lograr que la diferencia entre las variables medidas y su valor deseado sean iguales a 0. Además, recuerda que debemos buscar al menos la estabilidad asintótica apoyándonos de la teoría de estabilidad de Lyapunov. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros, al desconocer los fenómenos físicos del sistema, no podríamos incluirlos en nuestra función candidata de Lyapunov, porque como no conocemos nada de ellos, no podríamos asumir que su pérdida de energía se describe idealmente de esta forma. Piénsalo así: imagina que estás con una persona completamente desconocida y le haces un cumplido. Tú no sabes si lo tomará de forma positiva, o sea, si le diste energía, y que poco a poco dejará ir ese halago hasta simplemente olvidarlo, o sea, pierde dicha energía. Suena a un caso muy ideal, pero al no saber nada de esa persona, es muy difícil que nuestra suposición sea correcta. Para evitarnos estos problemas, mejor hagámoslo más simple. Dejemos a un lado lo que desconocemos y trabajemos con las variables de nuestro objetivo principal, lo cual hace más sencillo a nuestro análisis, ya que simplemente usamos a la función candidata de Lyapunov y establecemos a sus derivadas real e ideal, de tal forma que las igualamos, y a partir de aquí ya conoces el procedimiento. Primero defines a la derivada de la función de error y luego sustituyes los valores conocidos de dicha variable y resuelves la ecuación para dejarla en función del modelo dinámico del sistema. Dicho modelo matemático puede ser cualquiera de los 2 que establecimos anteriormente. Nosotros usaremos el modelo donde se encuentra la variable desconocida que vamos a calcular. Con esto ya solo debes resolver la ecuación para obtener el valor del vector de entradas, que es otro procedimiento que ya conoces, solo que debes recordar que la matriz de entradas que estamos utilizando es la que nosotros creemos que tiene el sistema. Al final, la función de control es casi la misma que hemos obtenido
obtenido en todos los sistemas que hemos analizado, solo que ahora contiene a la variable desconocida que debemos calcular. Pero ¿cómo la calculamos? Es muy simple, hay que relacionar estos dos términos. Mira, la función de control obtenida la sustituiremos en el primer modelo dinámico, que al expandir términos, la dinámica no modelada real y la que vamos a calcular se relacionan directamente. En teoría, nuestro objetivo es que la dinámica no modelada que calculamos sea igual a la real cuando el tiempo tiende a infinito. Esto permite que la función de control elimine los fenómenos físicos propios del sistema con los valores que nosotros estamos calculando. Sin embargo, no podemos encontrar otra relación entre ambas variables, al menos no en el dominio del tiempo, pero tenemos una solución. Este autor, en diversos artículos, estudia los controladores para sistemas que no tienen modelo dinámico, y en sus diferentes publicaciones, los análisis se realizan en el dominio de la frecuencia, es decir, calcula la transformada de Laplace de sus ecuaciones, las opera algebraicamente y luego las devuelve al dominio del tiempo. Pues entonces, hagamos lo mismo con nuestro sistema. Obtengamos la transformada de Laplace de nuestra ecuación y aquí vamos a suponer que la dinámica no modelada y la que nosotros calculamos se relacionan proporcionalmente, de tal forma que la proporcionalidad se define como el producto entre una matriz Z y la dinámica calculada transformada al dominio de la frecuencia. Esta matriz es cuadrada ya que la transformada del vector con la dinámica no modelada sigue siendo un vector. Ahora, esa matriz no la conocemos, pero podemos usar la ecuación que acabamos de definir sustituyéndola en la transformada de nuestra ecuación diferencial. Esto permite que en la ecuación solo exista la transformada del valor que queremos calcular, así que agrupamos términos semejantes para reducir la ecuación y luego resolvemos en función de nuestro término desconocido. Al final, solo debemos quitar cualquier término que lo afecte y así ya podríamos regresar este resultado al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa de Laplace. Pero aún no conocemos el valor de la matriz Z, por lo que debemos hacer una suposición. Todo este término debería ser igual a un valor determinado para que toda la ecuación sea fácil de regresar al dominio del tiempo. Podríamos pensar en que sea igual a una matriz identidad de tal forma que la dinámica no modelada no se simplificaría tanto y al regresarla al dominio del tiempo necesitaríamos de la ecuación diferencial del sistema y esto sería redundante porque la dinámica es lo que no conocemos. Entonces debemos cambiar nuestra suposición. Ahora vamos a decir que el término señalado será igual a una matriz identidad multiplicada por 1 entre S, de tal forma que la ecuación en el dominio de la frecuencia se puede simplificar y al regresarla al dominio del tiempo, la dinámica no modelada se puede calcular fácilmente porque podemos medir a todos los términos que conforman la ecuación. Pero, ¿cuál sería el valor de Z para llegar al resultado que obtuvimos? Mira, es un proceso puramente algebraico que te invitamos a que resuelvas por ti mismo. Y de hecho, conocer a la variable Z solo sirve para obtener la ecuación que viste previamente y si así lo deseas, puedes calcular la ecuación de la dinámica no modelada real. Pero en nuestro caso nos basta con la dinámica estimada, ya que es la variable que necesita nuestro controlador. También, esta ecuación resultante la puedes expandir y notarás que no es tan compleja como parece, ya que se conforma de una serie de restas e integrales para calcular los valores desconocidos. Lo interesante es que nuestro bloque depende de las variables del sistema y de la función de error. Además, es importante que expandas los términos del controlador. Así notarás que este solo necesita de la primera casilla de la dinámica no modelada, ya que el resto de términos se eliminan por la matriz de entradas. Y si luego sustituyes, expandes y agrupas todos los términos de la dinámica no modelada, te darás cuenta que nuestro controlador, nos guste o no, es un sistema PID, pero no es lo mismo que nos ponen en los libros. Este elimina el comportamiento del sistema eléctrico, suministra el comportamiento deseado de la corriente y garantiza la estabilidad del error. Pero esto último consta de dos términos proporcionales, tres términos integrales y uno derivativo, por lo que al final el controlador obtenido es un control activo con sus respectivos términos proporcional, integral y derivativo. Ahora vayamos a probarlo a MATLAB usando los archivos de las lecciones anteriores. Primero comencemos con el modelo en Simulink. Aquí vamos a establecer que el sistema controlar es el mismo motor de corriente directa que hemos utilizado hasta ahora. Por la misma razón, será el único que tendrá valores en los parámetros físicos. El resto de bloques no conocen a la matriz de estados ni a la matriz de entradas porque crearemos un nuevo bloque donde se calcularán todos los fenómenos físicos del sistema. Y debido a que nuestro
motor solo alcanza un punto, los valores deseados y sus condiciones iniciales son iguales. Por lo tanto, esta resta siempre será igual a 0. Pero si tu sistema sigue una trayectoria, deberás incluir sus valores y sus condiciones iniciales individualmente, cuya resta ya no será igual a 0. Además, debes integrar a la función de error antes de usarla en el bloque. Sugerimos que sus condiciones iniciales sean el valor inicial de la función de error, y dentro del bloque solo coloca a la matriz de entradas que supusimos y a la ecuación de la dinámica no modelada, cuya salida se envía directamente al bloque con la función de control, el cual es ligeramente más simple porque solo necesita a la matriz de ganancias, la cual llamamos en esta sección del modelo, y además usamos a la función de error y a la dinámica no modelada. Aquí puedes escribir cualquiera de las dos funciones de control que simplificamos anteriormente. Nosotros decidimos usar esta ya que solo agregamos a la primera casilla de la dinámica no modelada. Ahora regresemos a MATLAB y lo único que debemos hacer es dejar los parámetros físicos tal como están. Recuerda que el controlador no los conoce, pero los necesitamos para que el sistema dinámico funcione, ya que para el controlador el sistema es completamente desconocido. También no olvides establecer los valores de las ganancias tal como lo hemos hecho en lecciones previas. Y por último, te recomendamos agregar el código para graficar a la dinámica no modelada que calculamos. Con esto ya puedes ejecutar el archivo de MATLAB, que al finalizar mostrará los gráficos con el comportamiento de nuestro sistema. Lo más obvio es que las funciones de error se vuelven iguales a 0, pero lo curioso de este controlador y del modelo para calcular la dinámica no modelada es que generan un voltaje muy grande y por lo tanto la corriente del sistema también alcanza un valor muy alto. Esto puede ser un problema si el controlador se utiliza en un motor cuya corriente de operación sea menor a la corriente generada por el sistema de control. Aquí podríamos comparar el desempeño de los controladores desarrollados en esta sección, pero creemos que lo más importante es comparar a las funciones de control. Y es que en los casos anteriores, cuando calculamos uno o dos parámetros desconocidos, el voltaje suministrado era muy pequeño en comparación con el calculado en esta lección. Esto tal vez significa que al no conocer el modelo matemático del sistema, la función de control necesita un voltaje más alto para eliminar todos los fenómenos físicos. En los otros dos casos no los conoce, pero tiene una estimación de sus posibles valores y esto permite que el cálculo del voltaje sea más preciso. Pero también cada interpretación depende del sistema que se está analizando. Y bueno, hay muchas otras cosas que considerar, como por ejemplo las limitantes para este controlador. La primera es que no podemos garantizar que funcionará en todos los sistemas dinámicos, ya que no lo hemos probado en todos. Además que esto también depende de los valores de las ganancias constantes para los términos proporcionales, integrales y derivativos. Lo segundo es que puede darse el caso, tal como ocurrió en esta clase, de que los valores de la función de control sean tan grandes que puedan dañar al sistema que están controlando. Y el último, pero no menos importante, es que la estabilidad debe analizarse individualmente en cada sistema donde uses este controlador. Podrías usar el lema de Barbalat o estudiar la evolución numérica de la función candidata propuesta en esta clase y de su primera derivada. Nosotros te recomendamos que uses este controlador solamente cuando no tengas ningún modelo matemático. De otra forma, lo mejor es calcular sus parámetros físicos con la teoría mostrada en lecciones anteriores. Y también te invitamos a que leas los artículos de este autor. Son bastante interesantes por la forma en la que propone calcular funciones de control. Pero bueno, de este controlador pueden surgir muchas cosas. Podríamos estimar más parámetros, podríamos estimar las ganancias, incluso si así lo quieres, podríamos hacer una clase sobre cómo estimar el vector de no linealidades. Pero bueno, ahora que ya sabemos calcular parámetros y usarlos para controlar nuestros sistemas, en la siguiente lección vamos a estimar variables, ya que existen sistemas que tienen múltiples variables, pero nosotros en la realidad solo podemos medir algunas de ellas, por lo que debemos calcular las variables faltantes. Creo que ya dijimos variables muchas veces. En fin, sabemos que estos son temas muy complejos, así que te invitamos a contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.